Materia Bioquímica, carrera Licenciatura en Promoción de la Salud, profesor Giovanni Picasso Juárez. Tema, ácidos nucleicos, alumna Mariana Cruz Mosqueda Martínez. El tema es del gen a la proteína, de la proteína a la enfermedad. Evidencia de aprendizaje, unidad 3. Noticia científica de los genes, enfermedad, proteínas y genes. Los genes se llegan a alterar con lo que terminan afectando al ADN y el RNA y ocasionando enfermedades que se conocen como raras, por lo que la epigenética se perfila como la ciencia que podrá solucionar este tipo de enfermedades. Principales enfermedades de origen genético que afectan a los mexicanos: enfermedad de Huntington, síndrome de Down, hemofilia, fibrosis quística, diabetes mellitus tipo 2. Enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno genético en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de padres a hijos. Causas. La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el cromosoma 4. El defecto hace que una parte de su ADN ocurra muchas más veces de las debidas. El defecto se llama repetición CAG. Normalmente, esta sección del ADN se repite de 10 a 28 veces, pero en personas con la enfermedad de Huntington se repite de 36 a 120 veces. Si uno de sus padres tiene esta enfermedad, usted tiene un 50% de probabilidad de recibir el gen. Si usted recibe el gen de sus padres, también puede transmitir el gen a sus hijos, quienes también tendrán un 50% de probabilidades de heredar el gen. Si usted no recibe el gen de sus padres, no es posible que usted pueda pasar el gen a sus hijos. Síntomas. Los comportamientos anormales pueden ocurrir antes de que se desarrollen problemas de movimiento y puedan incluir comportamientos antisociales, alucinaciones, irritabilidad, mal humor, inquietud o impaciencia, paranoia, psicosis. Síndrome de Down. El síndrome de Down es una afección en la que una persona tiene un cromosoma adicional o una parte adicional de un cromosoma. Esta copia adicional cambia la forma en la que se desarrollan el cuerpo y el cerebro de un bebé. Esto puede causar desafíos tanto mentales como físicos durante la vida. Aunque las personas con síndrome de Down pueden actuar y verse de manera similar, cada persona tiene habilidades diferentes. ¿Qué causa el síndrome de Down? Los cromosomas son pequeños paquetes en las células que contienen sus genes. Los genes contienen información llamada ADN, que controla cómo se ve y cómo funciona su cuerpo. Las personas con síndrome de Down tienen una copia extra del cromosoma 21. En algunos casos puede tener una copia extra de la parte del cromosoma. Tener una copia extra de un cromosoma se llama trisomía. Por ello, en ocasiones el síndrome de Down también se conoce como trisomía 21. En general, el síndrome de Down no se hereda, ocurre por casualidad, como un error al dividirse las células durante el desarrollo temprano del feto. No se sabe con certeza por qué ocurre el síndrome de Down o cuántos factores diferentes juegan un papel. Un factor que aumenta el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de tener un bebé con síndrome de Down. Síntomas del síndrome de Down: rostro plano, ojos que se inclinan hacia arriba, cuello corto, manos y pies pequeños, débil tono muscular y articulaciones. Hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un problema de la coagulación raro en el que la sangre no coagula como debería. Esto puede causar problemas de sangrado excesivo después de una lesión o cirugía. También puede tener sangrado repentino dentro del cuerpo, como en sus articulaciones, músculos y órganos.
Su sangre contiene muchas proteínas llamadas factores de coagulación que pueden ayudar a formar coágulos para detener el sangrado. Las personas con hemofilia tienen niveles bajos de uno de estos factores, generalmente el factor 8 o el factor 9. La gravedad de la hemofilia depende de la cantidad de factor en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, más probable es que se produzca una hemorragia y que esto cause problemas de salud graves. ¿Cuáles son los tipos de hemofilia? Hay varios tipos diferentes de la hemofilia. Los más comunes son hemofilia A, que es la hemofilia clásica, causada por la falta o disminución del factor de coagulación 8. Hemofilia B, enfermedad de Christmas, causada por la falta o disminución del factor de coagulación 9. Entre los síntomas se pueden encontrar sangrado en las articulaciones. Esto puede causar hinchazón y dolor u opresión en las articulaciones. A menudo afecta las rodillas, los codos y los tobillos. Sangrado en la piel, que son moretones. Sangrado en el músculo y el tejido blando, lo que puede causar una acumulación de sangre en el área llamado hematoma. Y sangrado de la boca y las encías, incluyendo sangrado difícil de detener después de perder un diente. Y por último, un sangrado después de la circuncisión. Fibrosis quística. Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes. Es una enfermedad potencialmente mortal. Las causas es que es una enfermedad hereditaria. Es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales y serios problemas digestivos. Esta enfermedad también puede afectar las glándulas sudoríparas y el aparato reproductor masculino. Muchas personas portan el gen de la fibrosis quística, pero no manifiestan ningún problema. Esto se debe que para que una persona tenga la fibrosis quística debe heredar 2 genes defectuosos, uno de cada padre. Algunos estadounidenses tienen el gen de la fibrosis quística. La enfermedad es más frecuente entre personas descendientes de europeos del centro y norte. Síntomas relacionados con la función intestinal pueden incluir dolor abdominal a causa del estreñimiento grave, aumento de gases, meteorismo o abdomen que parece hinchado, distendido, náuseas e inapetencia, heces pálidas o color arcilla de olor fétido que tienen moco o que flotan. Pérdida de peso. Los síntomas de los recién nacidos pueden incluir retraso en el crecimiento, incapacidad para aumentar de peso normalmente durante la niñez y la ausencia de posiciones durante las primeras 24 a 48 horas. Diabetes mellitus tipo 2. Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa es su principal fuente de energía. Proviene de los alimentos que consume. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. Si tienes diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Sin embargo, se pueden tomar medidas para controlar la diabetes y tratar de prevenir estos problemas de salud. Muchas personas con diabetes tipo 2 no presentan ningún síntoma. Si los tienen, los síntomas se desarrollan lentamente durante varios años. Pueden ser tan leves que no los note. Los síntomas pueden incluir aumento de la sed y la micción, aumento del hambre, sensación de cansancio,
visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en los pies o las manos, llagas que no cicatrizan, pérdida de peso sin causa aparente. ¿Cómo el ambiente, el estilo de vida y conductas impactan el desarrollo de estas enfermedades? El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como psíquica. Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la salud. Comprende hábitos como la práctica habitual del ejercicio, una alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre como las actividades de socialización, mantener la autoestima alta, entre otras. Un estilo de vida poco saludable es causa de numerosas enfermedades como la obesidad o el estrés. Comprende hábitos como el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas, el tabaquismo, el sedentarismo, las prisas, la exposición a contaminantes, por mencionar. Las bebidas azucaradas en los últimos años ocupan un lugar protagónico en la vida de las y los mexicanos. Algunas de sus consecuencias destacan que se eleve el riesgo de contraer enfermedades como diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad. ¿Puede la ingeniería genética curar enfermedades? Si los genes no producen las proteínas correctas o no lo hacen correctamente, un niño puede tener un trastorno genético. La terapia genética, también conocida como terapia genética o genoterapia, es una técnica experimental que utiliza los genes para tratar o prevenir enfermedades. ¿Qué es una enfermedad rara? Son aquellas de baja prevalencia que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes y existen más de 7.000 enfermedades. En México se reconocen 20 enfermedades raras como el síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística y osteocitosis, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de Gaucher tipo 1, 2 y 3, enfermedad de Fabry, hiperplasia suprarrenal congénita y la homocisturia, entre otras. El 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades. Cuidemos nuestra salud. Los pilares fundamentales. Para cuidar tu salud es importante prestar atención a los pilares fundamentales, la medicina, como es la medicación, vacunas, chequeos, la alimentación, el descanso, la salud mental, íntimamente relacionada con la física, la higiene y por supuesto el deporte.